el día de hoy y vamos a ver nuestro segundo capítulo de esta serie que se llama, ¿cómo se llama? A ver otra vez. Tentaciones, ¿verdad? Tentaciones se llama. Sí, el nombre está así medio interesante, ¿verdad? Tentaciones, sí. Y vamos a ver el día de hoy el capítulo número 2 que habla acerca precisamente de la primera tentación a la que se enfrentó Jesucristo. ¿Ok? Y en el desarrollo de esta serie pues vamos a ver las otras dos tentaciones en donde tú y yo podemos quizá identificarnos porque no estamos exentos a tener un tiempo de prueba, a tener un tiempo de tentación o a pasar por ella más bien. Y como bien aprendíamos la semana pasada, yo quiero decirte que la tentación, hermano, así salga súper ungido y súper prendido de la iglesia, te la puedes encontrar en la esquina o te la puedes encontrar a tu lado. Nada más no veas raro al de al lado, por favor, ¿sí? Pero te la puedes encontrar a tu lado, ¿sí? Porque muchas veces podemos pensar que, pues vengo súper prendido de la iglesia y entonces vengo imparable, ¿no? Quiero decirte que no, la tentación se puede presentar bajo cualquier circunstancia. Estés muy prendido y peor aún si estamos bajoneados, como dicen por ahí, ¿no? Peor aún si estás en un momento vulnerable, y ahorita vamos a hablar de eso. La tentación se puede presentar con mucho más peligro, ¿vale? Pero vamos a abrir la Biblia para que podamos comprender a qué se enfrentó en esa primera tentación Jesús y podamos nosotros identificarnos con algunas situaciones en nuestra vida. Te voy a pedir que abras tu Biblia ahí en Mateo 4 y vamos a leer desde el versículo número 1 al 4, ¿sí? Y dice ahí por título, Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo, entonces dice la Biblia que vino ¿el qué? El tentador. Vino el tentador. Y cuando hablamos de este título un poco intenso que se llama Deseos de la carne, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a todos los deseos que humanamente nosotros podemos tener fuera de lo que está agradable a los ojos de Dios, ¿sí? A eso se refieren los deseos de la carne. Este fue la primera tentación a la que se enfrentó nuestro Señor Jesús, a los deseos de la carne. Pero quiero que sepas algo, esta tentación Jesús la enfrentó como hombre. Dios, hecho hombre, identificándose con nosotros, ¿sí? Él sabe que muchas veces a nuestra vida puede venir el tentador, ¿sí? Y antes de desarrollar de una manera más clara esta conferencia, quiero que quede algo muy claro porque te decía que Jesús enfrentó como hombre la tentación. En otras palabras, si tú lees en el versículo 1, 2, 3 y 4 que acabamos de leer, cuando Jesucristo enfrentó la tentación, Él no sacó acá un superpoder, no sacó el escudo del Capitán América, no sacó el martillo de Thor, hermano, sí, para los más contemporáneos, no sacó un Kamehameha, o sea, no sacó un poder extraordinario el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Quiero que nos quede muy claro eso. Cuando vino el tentador, ¿y sabes quién es el tentador? Es el diablo. Nuestro Señor Jesús se enfrentó prácticamente con el diablo.
O sea, ese nivel de tentación tú y yo nunca lo vamos a alcanzar, solamente Cristo. Si acaso el diablo manda a sus espíritus ahí a bombardearnos con muchas cosas, pero Jesucristo, una vez que el tentador le dijo, porque tenía hambre, le dijo, oye, convierte estas piedras en pan, ¿sí? No hizo una apertura en el cielo y cayó fuego para consumir en ese momento al diablo. No, hermano. Jesucristo enfrentó la tentación como hombre para enseñarnos a nosotros a vencerla. ¿Y cómo respondió Jesús ante esa tentación? Respondió con palabras fundadas en la Biblia. Jesucristo venció la tentación diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesucristo, venciendo la tentación como hombre, nos enseñó claramente cómo podemos hacerlo. Pero vamos a entrar de lleno al tema. Y es algo muy interesante que estaba yo estudiando cuando estaba preparando esta prédica, porque el día de hoy pues te voy a hablar de los deseos de la carne. Pero hay una palabra muy interesante y como aprendíamos la vez pasada, la tentación es un deseo ilícito de cometer algo que está fuera de la voluntad de Dios, que no le agrada a Dios, ¿no? Es el pecado, es el deseo de hacer pecado. Y como aprendíamos, puede venir por dos frentes. Uno, puede venir directamente de Satanás, la tentación, es decir, que tú no la estás buscando, sino que se te presenta. O dos, puede presentarse por la propia concupiscencia. Dice la Biblia, que es la concupiscencia, es el deseo desordenado de querer pecar, el deseo descontrolado de querer pecar. Pero lo interesante de esto es que dice la Biblia que vino el tentador, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiere decir la tentación o el tentador? Y quiero darle este enfoque el día de hoy a esta prédica. La tentación, fíjate que tiene un significado muy interesante, muy profundo, y quiere decir una invitación, una provocación, ¿de acuerdo? Eso es la tentación. La tentación es una invitación a pecar. La tentación es una provocación a que tú o yo hagamos algo que está fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Se te presenta una invitación de hacer algo incorrecto. Y esa es la primera parte de lo que te quiero hablar el día de hoy, el tentador, ¿de acuerdo? El tentador, eso es lo primero que yo te quiero hablar, ¿sí? Fíjate, la tentación se va a presentar a nuestra vida como una provocación. ¿Y a dónde tú crees que va a venir esa provocación? Esa provocación o esa invitación a pecar va a venir a nuestra propia debilidad. De donde Cristo nos sacó, ahí va a venir la tentación. Si el Señor nos rescató del alcoholismo, la provocación a pecar o la invitación a pecar va a venir de parte de una persona que te invite a tomar. Esa es la tentación. Cuando alguien te invita y te dice vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a fornicar, es decir, vamos a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sí? Y puede venir por los frentes que yo te comentaba. Pero este tipo de invitaciones o de provocaciones a hacer lo incorrecto, comúnmente en los jóvenes puede venir por dos situaciones muy específicas de las cuales te quiero hablar el día de hoy. Y la primera situación que comúnmente ataca a los jóvenes en esta edad para enfrentarse a la tentación es iniciar una relación de noviazgo fuera de tiempo. ¿Sí? Iniciar una relación de noviazgo fuera de tiempo. Y ahí es donde te va a llegar la invitación, la provocación. ¿A qué? A pecar, a hacer algo que no agrada a Dios, a ofender a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces te vas a encontrar
un chico o una chica que te haga esa invitación. Y ahí se está presentando la tentación, hermano. Cuando un chico le dice a otra chica, ¿verdad? A lo mejor de su trabajo o de su escuela, que no es cristiano, que no está en la edad todavía, y el chico le dice, oh, wow, qué bonita te ves hoy. Mira, pero se ríen las hermanas, ¿verdad? Sí, oh, wow, tus ojos brillan, te ves muy linda hoy. Y esa es una invitación, es una tentación. Y dices, carambas, me están echando el perro y yo ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Es una provocación, es algo que te altera, ¿me explico? Te altera. Y tú dices, pues a lo mejor no está tan mal, está guapo, ¿sí? Sí, tiene buenas cosas, para no decir otra cosa. Y también puede venir del otro lado, ¿no? Con un chico, cuando la chica le sonríe o le dice, papi chulo, ¿cómo estás? Guapo, ¿no? Etcétera, etcétera. Muchas cosas en donde la tentación se puede presentar. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo que sí se puede vencer, y nos lo enseñó de una manera muy clara, y es por medio de su palabra. Fíjate, te voy a mencionar algo. Cuando el tentador vino a presentarse a nuestro Señor Jesucristo, lo agarró vulnerable. Entonces, cuando nosotros andamos vulnerables, podemos ser presa fácil de la tentación, de esa invitación a hacer algo incorrecto, ¿sí? Y no me voy a extender más en esto porque es muy claro el ejemplo, ¿no? Si una chica o un chico te invitan a tener una relación de noviazgo fuera de tiempo, pues es una provocación a tomar una decisión. Y tienes en ese momento que tomar una decisión, de batearlo o batearla y darle la vuelta simplemente, y no aceptar esa invitación a pecar. ¿De acuerdo? Porque si tú sabes que vas a iniciar esa relación de noviazgo fuera de tiempo, te puede ir no tan bien, ¿sí? Y son temas que hemos hablado, ¿no? Cuando viene esa invitación a tu vida. Entonces, para terminar esta primera parte de esta situación que se puede presentar, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer si un día un chico o una chica fuera totalmente de la voluntad de Dios? Ojo en lo que estoy diciendo, porque pues si es dentro de la voluntad de Dios, pues éntrale, hermano. Hasta yo les digo, pues yo te doy tips, pregúntame, papá, ¿sí? Y yo te digo, ¿a poco no, Artur? No, no es cierto. Sí, pregúntame y yo con mucho gusto te doy un par de consejos para la chica que te gusta. Pero cuando es fuera de la voluntad de Dios, mi pregunta es, ¿qué vas a responder ante esa invitación? Vamos a imaginar que aquí hay un evento impresionante y de repente entra por allá un muchacho o una muchacha, ¿sí? Que dices, no, pues ya pasó la puerta y es cristiano, ¿no? Y te llega y te dice, hola, mami. O hola, papi. Y te brillan los ojitos, hermano o hermana. Y vas a decir, oh, wow. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer? Bueno, a Jesús le vino la tentación y le dijo el diablo, te invito a que conviertas estos panes en pan, pues tienes hambre, ¿sí? El diablo puede venir, te invito a que aceptes esta relación porque el que pan piensa hambre tiene. Y tú como que te hace falta un noviecito, no una noviecita. Si quieres besitos, abrazos y te va a llegar la invitación.
Porque un noviazgo fuera de la voluntad de Dios no sirve más que para eso, hermano. Para tener relaciones sexuales antes del matrimonio, para generar embarazos no deseados, para romperle el corazón a alguien, para romperle la vida a alguien. Y todo se vuelve un verdadero desastre cuando inicias una relación fuera del tiempo de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer si se te presenta un chico o una chica fuera del tiempo, fuera de lo que no es correcto, y te da esa invitación o te hace esa provocación? Tienes que ser muy ágil y darle la vuelta a la tentación. Al final te voy a decir cómo vencerlo de una manera más práctica y bíblica, pero tienes que batear esa situación, tienes que rechazar esa invitación, a esa provocación, a esa invitación a pecar, ¿sí? Sobre todo si anda uno hambriento, hermano, si uno tiene hambre, ¿sí? El Señor Jesucristo tenía hambre, honestamente. Como humano, 40 días y 40 noches en ayuno, pues tenía hambre. Pero Él rechazó esa invitación y batió al diablo en ese momento. Hay una segunda situación en donde se puede presentar esta invitación y es en la ociosidad. Cuando andamos ociosos, generamos totalmente un ambiente propicio para que te llegue una invitación. Te llega una invitación de tus amigos del pasado y te dicen, vamos a tomar. ¿Qué vas a responder ante esa invitación? Si te llega una invitación en tu dispositivo de ver pornografía, ¿qué vas a hacer ante esa provocación? ¿Cómo vas a responder? Tienes que considerar que esa tentación se va a presentar, ¿sí? Y eso es lo que representa esto, los deseos de la carne. El no estar ocupados con algo productivo en nuestras vidas provoca muchísima invitación o provocación a pecar, al placer de la carne, ¿sí? A los pecados sexuales sobre todo, a los pecados en donde podemos pervertir nuestra mente y pasar horas y horas viendo cosas incorrectas, estar pensando cosas incorrectas y posteriormente hacer cosas incorrectas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esa situación? Sí, la palabra de Dios es muy clara y aquí sí te lo quisiera leer y yo te quisiera dar unas respuestas bíblicas y unas respuestas de cómo vencer la tentación cuando se te enfrente esa invitación a pecar, ¿sí? Y la primera de ellas, sí, para los que anotan, sí, la primera de ellas está en el Salmo 119:9 y la primera de ellas es obedecer la palabra de Dios. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si me ayuda mi hermano o mi hermana de la alabanza, por favor, sí. Guarda la palabra de Dios, considérala como un seguro de vida. Con eso se defendió Jesucristo. Jesucristo no usó medios inaccesibles para ti y para mí, ¿de acuerdo? Jesucristo no usó recursos que tú y yo no tengamos alcance a ellos. Jesucristo más bien nos dio el ejemplo de cómo vencer la tentación ante una invitación de que te inviten a tomar, de que otra vez te inviten al antro, de que te hable el exnovio, la exnovia, de que te inviten en la escuela, en la universidad o en tu trabajo a hacer algo incorrecto, ¿sí? Hay invitaciones muy indecorosas, hermano, ¿eh? Una de ellas les hablaba a mi esposa, o sea que alguien te puede llegar y decir, ¿qué onda? Pues nada más quiero algo casual. Y te puede mover el tapete, ¿eh? Sí, o sea, no quiero nada serio, nada más quiero pasar un buen rato contigo, una buena noche contigo. ¿Qué vas a responder ante eso? Y lo mismo es ante ver pornografía, sí, lo mismo es ante cualquier debilidad de la cual te haya sacado el Señor. Hay muchos de aquí que nosotros o todos tenemos ciertas debilidades y donde Dios nos sacó, ahí va a venir la invitación. Si Dios te sacó de un pecado, de ahí va a venir la invitación. Ups, me llegó un mensajito, un WhatsApp.
de mis amiguitos raros del pasado, ¿no? Mis amiguitas ahí medio especiales del pasado. ¿Qué vas a hacer? Bueno, dice la Biblia, y nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que debemos aprobar en nuestra vida lo que está escrito en la palabra. El Señor Jesucristo fue muy claro y dijo: lárgate de aquí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre. Él respondió con la palabra, y es un medio al que tú y yo tenemos acceso. Pero el tener acceso a la palabra, más que sacar un libro y leerlo ante la tentación, ¿sí?, es tener comunión con Dios. Si tú quieres vencer la pornografía y todavía tienes invitaciones o provocaciones de eso en tu cuerpo, en tu vida, en tu mente, en tu corazón, o de un noviazgo fuera de tiempo, inclusive en un noviazgo ya formal, puede venir una provocación a pecar, a tener relaciones. No estás exento. Si tú tienes un noviazgo actualmente y que está bien en Cristo, tenemos que estar muy cuidadosos de esas provocaciones, de esas invitaciones a pecar. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, ¿con qué evitará el joven caer, tropezar en el pecado? Con obedecer la palabra de Dios. Considera la Biblia como un seguro de vida. Considera a la Biblia como algo que te va a salvar la vida bajo cualquier circunstancia. La segunda forma de vencer la tentación está escrito en 2 Timoteo 2:22 y dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Huye de la tentación. Está escrito en la Biblia, es bíblico. Huye de la tentación. Pero es muy interesante lo que le dice Pablo a Timoteo, porque le dice no solamente huye de las pasiones juveniles. Pasiones juveniles engloba todo, hermano, todo lo que te acabo de decir. Pero es súper interesante que dice lo que dice, porque le recomienda: huye de los deseos juveniles pecaminosos, ¿sí? Y sigue la paz, la fe y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, le está diciendo: cambia tus amistades, cambia tus amistades, ten cuidado, porque si tus propias amistades te hacen esa invitación a tomar, a fumar, a hacer lo incorrecto, considera cambiar tus amistades. Y hay un punto súper importante que está escrito en 1 Corintios 6:18. Dice: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huye, pero en especial del pecado sexual. Entonces, número 1, obedece la palabra. Guárdala en tu corazón. Si el Señor dice que guardemos nuestra sexualidad hasta antes del matrimonio, que es lo que quiere decir en Timoteo, 2 de Timoteo, de huir de las pasiones juveniles, guardémoslo, atesorémoslo en nuestro corazón. Obedece la palabra, considérala como un seguro de vida. No pienses que es algo de viejitos o de rucos, o que eso ya pasó de moda, no aplica en mi vida. Al final, la Biblia es una ley espiritual que al igual que las leyes físicas se cumplen, hermano. Y es desastroso ver cómo se cumple cuando alguien comete un error, pero también es inmensamente placentero y hermoso ver cómo se cumple cuando alguien la obedece en un altar, vestida de blanco, de frac, con todos sus amigos y teniendo una luna de miel de rechupete. ¿A poco no, George? Sí, amén, el hermano. Sí. Es sumamente placentero ver a un par de jóvenes, ver cómo se cumple la Biblia cuando la obedecen, y Dios los exalta y los levanta y los prospera y los bendice, porque eso es como una ley física. Se cumple, cuando la aplicamos en nuestra vida se cumple. Pero también es muy triste ver cómo
desafortunadamente en una chica o en un chico, también se cumple una ley que no se obedece y trae una consecuencia. Y sobre todo, dice la Biblia entonces, huye de la fornicación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Huye del pecado sexual. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar por un momento. Padre, hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú puedas derramar tu palabra en este lugar y que todos los que estamos aquí podamos saber que los recursos que nuestro Señor Jesús nos dejó para vencer la tentación no son inaccesibles, están a nuestro alcance, están de primera mano, Señor, y están contenidos en tu palabra, Señor. Si tú nos dices que obedezcamos tu palabra, así lo vamos a hacer. Si tú nos dices que huyamos de las pasiones juveniles, que quiere decir que huyamos del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, de la inmoralidad, de las fiestas donde hay promiscuidad, de todo ese ambiente, Señor, que lo podamos obedecer. Y sobre todo hoy nos das la recomendación que huyamos del pecado sexual, de la tentación sexual que es tener relaciones antes del matrimonio. Padre, que podamos atesorar estas palabras en nuestro corazón y las podamos guardar siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.